Gracias, pastores, por invitarme, por cederme este lugar en donde tanta gente está expectante. Y no sé si podré transmitir tanto como usted dice. ¿Será? ¿Será? Bien, bien, vamos a ver, vamos a arrancar. Soy coreana, inmigré a la Argentina hace ya 35 años. Aunque no parezca, estoy peinando canas bien teñidas. Ya voy a cumplir dentro de poco 50 años. ¿Cuál es el secreto del K-Beauty? El Espíritu Santo. Todos me preguntan, ¿es el Espíritu Santo? Por la calle me preguntan, ¿cuántos años tenés? Las amigas argentinas, las mamás del colegio me preguntan, ¿y cuántos años tenés? Yo digo, dentro de poco 50. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí no pierdo oportunidad de decir, es Jesús quien está dentro. El gozo me hace ser más bella. Y para todas las bellas que están en esta mañana y los bellos también, porque estamos aquí, somos uno en Cristo, para todos los varones. Si hoy me dirijo como usted, la mujer pido permiso de antemano, porque el libro es La Mujer Influencer. Así que los varones, si estoy apelando mucho a las mujeres, al género femenino, sepa disculpar. Después el año que viene vendré con el libro El Hombre Influencer. En Corea, hace muchos años atrás, hace 5 años atrás, se estilaba hacer estos matrimonios por pacto. ¿Qué es un matrimonio por pacto? Yo todavía no estoy casada, pero mis padres se comprometen con otros padres a que cuando me case con su hijo, yo todavía no nací, pero mis padres deciden que cuando nazca voy a casarme con su hijo que tampoco ha nacido. Y esto es el matrimonio por pacto. ¿Para qué se hacía esto? Esto era para poder preservar la nobleza, la clase noble de Corea. Y esos arreglos había hace 5 siglos atrás. Hace muchos siglos atrás en Israel, ¿cómo habrá sido ese proceso de contraer matrimonio? Abraham, ¿cómo se habrá casado? Abraham habrá salido por la calle y se habrá encontrado con alguna chica linda y le habrá propuesto de salir y tomar unos mates. ¿O habrá sido como se casó su hijo Isaac? ¿Recuerdan que Abraham manda a su siervo, el más anciano, el de mayor confianza, y le dice, anda a mi tierra, anda a buscar una chica para mi hijo? Y el siervo va a buscar a la idónea. Y en la palabra dice, en Génesis 24, 12, 14, es la oración de este siervo. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted. Y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Esta fue la oración que elevó el siervo. Y ustedes saben muy bien que pasó exactamente como había orado el siervo. Se encontró con una muchacha, la muchacha le dio agua y le dijo, mire que no tengo nada que hacer, así que le voy a dar de beber a todos los camellos. Dios obra y Dios obra milagrosamente. Dios no tiene imposibles para el Señor. Y nosotros, cuando pedimos algo al Señor, vemos que la cuarta dimensión, la dimensión espiritual, comienza a moverse. Pero en esta dimensión espiritual también el diablo se mueve y sabe, escucha antes y dice, ¿ha pedido esto?
algo parecido le voy a dar, para que no llegue a concretar, a aferrarse, a apropiarse de lo que el Señor mismo nos va a dar. Cuando era joven, comencé a orar por mi futuro esposo. Era pequeña y un día escribí los requisitos que debía tener mi esposo. Entonces comencé a escribir en una hoja y puse: 1, alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. 2, alguien que predique la palabra de Dios con sabiduría y emoción y que produzca en el oyente un genuino arrepentimiento. 3, alguien que sepa expresar con palabras justas las oraciones que la gente tiene guardado en su corazón. 4, alguien que ministre con el poder de Dios. 5, alguien que tenga muchos talentos pero que no haga alarde de ser reconocido. 6, alguien que tenga discernimiento espiritual. 7, alguien que ame a sus ovejas como pastor y llore junto a ellas. 8, alguien que pastoree una iglesia dinámica y numerosa. 9, alguien que tenga autoridad espiritual. 10, alguien que sepa cantar bien. 11, alguien que tenga sentido de humor. 12, alguien que me ame más que a nadie después del Señor. 13, alguien que me diga que me quiere las veces que sean necesarias sin molestarse. 14, alguien que haya felicidad en mí y por mí. 15, alguien en quien confiar mientras envejecemos juntos. 16, alguien con quien pueda orar y reírme mucho. 17, alguien que sepa cuidarme. 18, alguien que le guste que me arregle. 19, alguien que honre y ame a mi familia. 20, alguien con quien pueda bendecir a mucha gente como matrimonio. 21, alguien que sea atractivo físicamente. 22, alguien que tenga mandíbulas marcadas y un pecho ancho. Y ese alguien hoy no ha venido porque tenemos reuniones en la mañana, igual que ustedes, pero lo he traído en foto. ¿Sale ahí? Ahí está. ¡Qué lindo es! Si les parece que es estas 22 cosas que pedí al Señor, es esto y mucho más. Porque Dios hace muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Amén. Así que, hermanas, las que están solteras y los varones que están todavía solteros, por aquí debe haber, ¿verdad? ¿No? Todos. Pidan, porque el Señor nos concede mucho más de lo que imaginamos y lo que pedimos. Bien, pero antes de conocer al pastor Ariel Kim, el enemigo comenzó a actuar y me comenzaron a presentar muchachos muy parecidos a estos. Chicos que eran bastante similares a estos, pero no tenían una cualidad, una característica que había pedido: ser pastor. Todos tenían alguna otra profesión. Y hubo un momento en que mis 22 comenzaron a correr. ¿Y cómo corre después de los 25? Y llegaba a los 29. Y dije: Señor, si no aparece... Y apareció un muchacho, un profesional muy lindo, muy creyente, muy devoto y muy cariñoso. Y dije: Señor, ¿será a los 29? Debe ser tu voluntad. Y quería ir como haciendo un guiño. No es pastor, pero mira, es fiel a la congregación. Hasta que un día él me propone matrimonio. Vino con anillo y todo. Y dije: ¿será? Esto es una parte de una película. Pero ahí fue el Espíritu Santo quien cerró mi corazón. Y estábamos en la cafetería y de repente dije: no quiero respirar el mismo aire que está respirando él. Fue tan fuerte el no quererlo que me levanté y me fui. Y el pobre muchacho llorando y las lágrimas que habrá derramado. Pero él está ahora bien casado, muy feliz. Pero ya tenía 29 con un posible candidato rechazado y yo estaba solterona, sola y solterona. Y a los 29 años, una señorita coreana ya no tiene esperanza. Es solterona.
Entonces en oración le dije al Señor, Señor, si querés que yo sea soltera, voy a dedicar mi vida para vos, así que me voy a Vietnam. Voy de misionera a Vietnam, donde hay todavía secuela de los niños que nacen del armamento químico, así que voy a dar mi vida allí. Y me había determinado que a fin de año iba a viajar a Vietnam como misionera. Y en junio de ese mismo año, el pastor de mi iglesia me dice, venga usted acá, usted que ya está teniendo casi 30, venga, siéntese, le propongo algo. Conocí el hijo de un pastor amigo, volvió de Corea de sus estudios, así que quiero que vaya y se vaya a tomar un café con este muchacho, es pastor. Y en obediencia, porque al pastor hay que obedecerlo, ¿es así? En obediencia me fui a la cafetería, me senté preparada, me llevé un libro, me hacía la intelectual, ni me acuerdo el título del libro que me llevé. Y estaba tomando el café así nerviosa. Y llega un hombre y me dice, hermana Sonia, pastor. Se sentó, hablamos, comenzamos a hablar y él me preguntó sobre mi hobby y me pregunta, ¿cuál es tu hobby? Y yo le digo, cocinar. Y ahí dijo, ya está, si le gusta cocinar, con esta me caso. Así que chicas, si hay alguien, al hombre se le llega a través del estómago. Le pregunté, ¿cuál es su visión, pastor? Y él comenzó a hablarme de su visión. 1 hora y media hablando de su visión. Y yo, escuchándolo, comencé a llorar. Y por dentro decía, pará, no llores, va a pensar que sos bipolar, no llores. Pero no podía contener mis lágrimas. Me emocionaba la visión que tenía, el enfoque, el amor por el Señor. Y nos volvimos. No me invitó a cenar, me llevó a casa y en Corea hay una costumbre. Si alguien te presenta, tomas el café primero y después te tienen que llevar a cenar. Y significa que le gustaste. Te va a pedir el número en la cena. Ese es el trámite que hay que tener, el protocolo. Pero me llevó a casa después de la cafetería, dije, bueno, ya está, no le gusté nada. Pero me pidió el teléfono en la puerta de casa. Dije, bueno, vamos a ver. Pasaron un par de días y me llamó. Y nos encontramos el 9 de julio, me acuerdo porque es fecha patria. Nos sentamos a hablar y él me dice, bueno, hermana Sonia, ¿nos casamos? Segunda cita y él me pidió matrimonio. Y yo le dije, no, cortejame 1 año, llévame a comer, tráeme flores, bombones. ¿Cómo voy a casarme a la segunda cita? Y es que él tuvo certeza de que yo era la mujer que Dios tenía preparada porque él había tenido sus amigas en Corea, sus posibles candidatas, pero cuando le hablaba sobre su visión, ninguna se emocionaba. Pero él le había pedido al Señor una que se conmueva por mi ministerio, por mi visión. Y justo había sido yo. Y bueno, ahí nos casamos y estamos viviendo hace ya 14, 15 años juntos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aunque tardare, la promesa de Dios se cumplirá. Hermanos, ¿tienen alguna petición que le ha hecho el Señor? Las que están casadas, las que están divorciadas, los que están viudos, los que están expectantes, todos tenemos alguna promesa, no solamente en cuanto a la pareja, sino todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, el Señor lo cumplirá. Bien, y después de casarnos, él todavía me dice, decime con quién andás y te diré quién sos. Decime con quién vivís y
mucho más, ¿verdad? Mucho más es la influencia con quien nosotros estamos viviendo. Pero el matrimonio no es una competencia, ¿verdad? Estos días la sociedad alienta a las mujeres a que se empoderen, a que tomen el poder. Pero muchas veces me pregunto, ¿qué poder? Si nosotros nunca la perdimos. La mujer de Dios nunca ha perdido el poder. Y nosotros no estamos en competencia con el varón. Al contrario, somos ayuda idónea mutuamente y debemos soñar para cumplir el reino de Dios y traerlo a esta tierra prontamente. En Corea, cuando nos casamos, no decimos me casé con fulano de tal, sino decimos me casé con la familia de fulano de tal. Porque el casamiento, el matrimonio, no es individuo, sino es toda la familia, involucra a todos. Y cuando Dios llamó por primera vez a Sara, y la palabra de hoy es Génesis 12, capítulo 12, versículo 16, dice: gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Abraham fue llamado de Ur de Caldea, pero no vinieron atrás de Abraham su esposa y toda su tribu obligados. Sara, ella se identificó con este llamado, porque no eran dos personas, sino una visión a la cual había que alcanzar. Nosotras las mujeres no somos ayuda para que el hombre mejore, progrese, sino somos una y el equipo mejora, progresa, alcanza objetivos. No nos tenemos que rebajar, no hay por qué compararnos, no somos menos que el cónyuge, somos uno solo y este equipo es invencible. Y cuando la palabra dice, cuando 2 o 3 de ustedes se juntan a pedir algo, se ponen de acuerdo para pedir, el Padre que está en los cielos lo concederá. Lo experimento muchísimo con el pastor Ariel cuando estamos con metas, ponemos en oración. Estas oraciones que compartimos, el Señor nos concede. La visión, el sueño que compartimos se hace realidad, tangible. Inclusive cuando tenemos que hacer expulsión de demonios, oramos los dos juntos a la vez y el Señor escucha. Pero no siempre fue así. Porque si uno vive hasta los 30 años bajo el techo de mamá y papá, tiene un tipo de personalidad. Y yo siempre fui muy independiente, fui yo lo puedo todo y los hombres que me sigan. Era un poco soberbia en cuanto a la capacidad de los hombres. Veía con menosprecio al varón, al contrario de lo que está pasando ahora. Y nos casamos y había tantas disputas provocadas por mí. Quería tener siempre la última palabra con mi esposo. Entonces, el pastor entraba a su estudio y lo que hacía era arrodillarse y orar. Y yo estaba esperando en la puerta del estudio a que salga, porque quería preparada ya para el segundo round. ¿Por qué no sale? Yo estoy preparada, tengo lo que voy a decirle, las uñas afiladas. Él salía y me decía, perdóname, fue mi culpa, perdóname, perdóname. Y cuando alguien te pide perdón, ¿qué le decís? Bueno, te perdono. Y siempre él me daba la razón. Y así pasó 1 año, 2 años, hasta que yo entendí que yo no tenía que pelearme para tener más poder en este matrimonio, para ser la líder, para ser la que tenga la última palabra. Al contrario, que éramos uno. Y cuando entendí eso, hubo una bendición a nivel de matrimonio
mucho, mucho más grande de lo que yo hubiese podido imaginar. Y una de esas bendiciones fue el Ministerio de los Libros. El pastor tiene varios libros en español, ya en esa época, al principio de nuestro matrimonio. Pero un día comenzó a inquietarse y quiso publicar en coreano, en Corea, algún libro. Pero ustedes saben que estamos justo en la otra punta de la tierra. ¿Y cómo íbamos a contactarnos con las publicadoras? Todavía era un autor bastante desconocido en Corea. Pero él inquieto, diciendo, ¿será posible? Me gustaría escribir un libro de cómo ser un buen traductor. Y yo le dije, y claro, si no sos vos, ¿quién? Dale, escribí. ¿Qué te detiene a escribir si sos el idóneo? Nadie más que vos va a poder hacer esto. Y él a la mañana siguiente se levantó, se fue a la iglesia, se encerró en su oficina y en una semana tuvo listo el libro en coreano. El primer libro en coreano que tuvo, y ahora él va por su libro número 15 de su propia autoría y 37 de libros traducidos tanto al español como al coreano. Él tiene una visión de tener 100 libros. Así que estamos remándola. Tenemos casi 50 años, así que vamos a llegar a los 100 libros dentro de poco. Pero si usted no alienta a su esposo, si usted no alienta a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, ¿quién los va a influenciar? La mujer que tiene este don de la dulzura, de la sensibilidad, puede influenciar mucho más fácilmente. Y hoy les quiero compartir un experimento que hicimos de la importancia de la palabra. Este experimento lo hicimos a raíz del libro La Mujer Influencer. Queríamos presentar este libro y no queríamos salir con el formato libro únicamente, sino con algo que lo hayamos vivido, pero en familia. Así que yo tengo 2 hijas, la mayor tiene 13, la menor 10, y en familia comenzamos a hacer un experimento en casa. Muy fácil, usted también lo puede hacer. Tomamos 4 vasos, 4 cebollas, y vamos a ver la foto. Y en la primera, la que tiene como los labios cerrados, a esa no se le dice nada. La segunda, que tiene la lengua para afuera, a esa se la maldice. Usted le dice todo las malas palabras habidas y por haber. La tercera, se le dice cosas bellas. Qué cebolla linda que sos, qué perfume rico que emanás. La cuarta es, a esta se le dice la palabra de Dios. Comenzamos a hacer este experimento, le cambiábamos el agua, las 4 a la vez, estaban todas puestas en el mismo lugar, recibían la misma luz, la misma cantidad de viento. 1 mes, 2 meses, 3 meses, al 4.º mes había un olor en casa que dijimos, lo tiramos, yo no tenía invitados en casa. Y 5.º mes, 6.º mes, no pasaba nada. La primera, totalmente menospreciada, olvidada. A la segunda le dijimos a papá, Ariel, a mi esposo, bueno, maldecilo vos porque no vamos a decirle a las chicas que anden diciendo malas palabras. Así que el pastor Ariel agarraba la cebolla y decía todas las malas palabras en coreano, en español, en todo. Y a la tercera se le decía, qué linda que sos, ¿no? Todo lo bueno, palabras positivas. El mundo enseña que las palabras positivas tienen fuerza, ¿verdad? Pero a la última, ¿qué se le decía? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y se le miraba y decía, todo lo puedo en Cristo que te fortalece, vamos cebolla. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo momento. Y así, una y otra se le decía palabra de Dios. 6 meses pasaron y había llegado ya un tiempo en que nos hicimos una escapada familiar. Fuimos y al volver vemos
que hay cambio. Después de los 6 meses comenzó a haber un cambio, pero ustedes pueden ver la diferencia en cada uno, ¿verdad? Luego de los 6 meses, el crecimiento de las cebollas fue tan vertiginosa que a las 2 semanas, la siguiente lámina, esta a la cual se le decía malas palabras, luego dejo estas fotos para que ustedes las puedan ver más de cerca, tiene unas raíces largas. La Biblia que dice, raíz de amargura. Oh, la cebolla también se amargó. Unas raíces tan largas a comparación de las otras. La siguiente, a la que no se le decía nada, esta, dije, ¿qué cambio habrá habido? La tomé y seca por dentro, vacía por dentro. Solamente mantenía su forma externa, el mismo tamaño, pero por dentro totalmente seca. Así que si usted ignora a su pareja, si ignora a sus hijos, si ignora a sus padres, si ignora a alguien que el Señor le ha puesto al lado de su vida, se van a secar por dentro. Por fuera parece que nada les pasa, pero por dentro se van secando. La siguiente foto vemos que en la que se le decía palabras positivas, y vuelvo a reiterar, el mundo dice lo efectivo que es, comenzó a crecer. Podemos hacer un omelette con esto que ha crecido de aquí. Y después, la otra, vamos a ver la comparación. Así ha crecido, la que se le decía explotó, ¿verdad? No hay que pelarla siquiera. Y vamos a ver la comparación de las dos. ¿Cuánto más grande es la que se le decía la palabra de Dios? ¿Es poderosa la palabra de Dios? ¿Tiene vida? ¿Tiene fuerza? ¿Transforma? Amén. Este experimento fue hecho en casa, muy, muy, muy fácil de hacerlo. Usted hágalo, si quiere me cuenta con alguna otra verdura. Pero la palabra de Dios transforma. Yo sé que ustedes tienen un ministerio, el Ministerio de Mujeres Golpeadas, se dice así, el Ministerio Revivir. Cuando escuché que tenían este ministerio, dije, ¿seré capaz de transmitir esta palabra? ¿Habrá alguna palabra para ellas? Porque ante estas palabras, alguna puede decirme, pastora, usted no sabe lo que es vivir con alguien que es violento. Y no lo sé. Usted, pastora, no sabe lo que es vivir con alguien frío, alguien poco cariñoso. Y no lo sé. Y usted me puede decir lo que es vivir con un irresponsable, con alguien que no trae el pan, que no cuida de la familia. No lo sé. Pero sí sé que Dios transforma a sus hijos. Y nosotros somos los medios para poder transformar a nuestros esposos, a nuestros hijos que están apartados. Nosotros somos el medio para transformar a nuestros padres que han sido desamorosos, que no nos traen otra cosa más que angustia y pena. Pero hemos sido llamados a influenciar. Y si hasta las verduras reaccionan, ¿cómo un hombre, criatura de Dios, imagen y semejanza de Dios, no va a reaccionar ante la palabra de Dios? Porque Dios es fiel y puede haber transformación. Cuando me casé, mi esposo estaba en una iglesia cerca de la villa, en el Bajo Flores, y era muy peligroso. Pero mi esposo seguía haciendo sus viajes al exterior, el ministerio de la Cuarta Dimensión al exterior, siempre viajando. Y yo me tocaba ir con mis nenas, en ese entonces pequeñas, de pecho, la otra caminando, el cochecito, el bolso de los pañales, la cartera con toda la Biblia, los sermones. Iba toda cargada y tenía este síndrome de terror de fin de semana. Pastora, no sé si usted conoce ese síndrome. Y el jueves yo ya me enfermaba
porque veía el domingo lo que tenía que afrontar. La peligrosidad, la congregación, los hermanos que todavía estaban como queriendo despegarse de este lugar tan peligroso, que veían que había un llamado a comprar un edificio, un llamado a mudarnos, pero ese desafío, había personas en la congregación que quería dejarlo, apartarse, irse. Entonces a mí me producía mucha angustia. Hasta que en uno de los viajes de mi esposo, estaba en el taxi, miré al cielo y era un cielo azul despejado, de esos que tienen las nubes bien blancas. Y vi y me dije, estoy yendo a encontrarme con Dios. Estoy yendo a adorar a mi Padre. Y mire que yo vengo predicando desde los 18 años. Lo mismo no lo habré predicado a la congregación miles de veces. Pero ese momento fue como que, me cayeron las fichas. Y desde ese entonces hubo gozo, no importa lo que pasase. Cuando llovía se inundaba la iglesia, había olor a humedad, no importaba lo que pasase. A veces, y esto es la intimidad, no lo vayan a decir a nadie, las ratas subían por los cables, las cucarachas. ¿Lo conoce? Bien, todos parece que estuvimos en la misma iglesia. Pero después, cuando yo entendí que yo me encontraba con el Señor, no importa ratas, cucarachas, lo que fuese, ese lugar donde el Señor me llamaba, ahí estaba la presencia del Señor. Como hay presencia del Señor aquí en la iglesia Avance, aleluya al Señor. Ese momento fue la inflexión, cuando hice clic y dije, aquí, Señor, te adoro. Y el Señor abrió la puerta del cielo. A partir de ahí se fueron dando las circunstancias para poder adquirir un templo en la cual ya no hay ratas, no hay cucarachas porque fumigamos a más no dar. Es un templo lindo, digo, ahora me achico. Yo esto, digo, en otras congregaciones digo, es un templo, un edificio inteligente. Pero su templo, pastor, me saco el sombrero. Tremendo auditorio, tremendo lo que tienen. ¿Ustedes aprecian esto? Esto es top mundialmente. Es top, pero a nivel internacional, pastor. El equipo, el protocolo, todo. Ay. Y haber venido antes que mi esposo, un encanto. Pero hoy mi outfit es este pantalón rojo. Me dicen que esta temporada el chupín ya no es de moda. Pero este pantalón es de hace 5 años atrás. Y les cuento del pantalón, porque estábamos en plena construcción. Y para poder comprar el templo y poder construirlo, desde que nos casamos, nosotros toda la plata iba para la iglesia. Apenas comíamos, todo para la iglesia. Entonces, las mujeres llegamos a perder un poco la paciencia. Un día se me acabó el maquillaje, la crema protectora solar, y por tener plata, pero no invertirla en esa, se me salieron un montón de manchas del sol. Y no me compraba una pilcha hacía años. Y un día dije, quiero un pantalón rojo. Y mi esposo se cayó. Bajó la cabeza y no dijo nada. Porque podíamos comprarlo, pero nos habíamos determinado a ofrendar tal monto y no podíamos andar de shopping en shopping. Estábamos por Flores, ustedes saben que la avenida Avellaneda, donde están todos los locales de ropa, haciendo ¿cómo conocemos? Estamos haciendo las visitas, porque ahí están los hermanos coreanos, y estaba yendo un carro de un chico con la ropa planchada, corriendo el muchacho para hacer la entrega, y se le cae un montón de ropa. Y yo digo, muchacho, se te cayó todo. Y el muchacho agarra todo lo planchado, lo agarra, lo tira arriba del carro y sigue corriendo. Y se le cae otra cosa, una prenda. Y yo digo,
che, para. Y el chico no sé dónde se metió, desapareció de la vista. Camino, tomo la prenda, un pantalón rojo. El pastor dice, es de Dios, llévalo, llévalo. Me daba vergüenza. Me daba vergüenza, pero bueno, lo agarré, lo metí en mi bolsa, en mi cartera, me subí al auto y en casa me dice, probate, probate, probate. Me probé. ¿Y usted puede creer que era mi talle? El Señor provee y Él se ocupa hasta de los pequeños detalles. Así que usted que se ha comprometido con los 1.000, 1.500, 2.000 pesos y que todavía en el corazón tiene ese corazón dador, usted fíjese, cuando usted da, el Señor multiplica, multiplica y multiplica. Usted no tenga duda de eso. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Que tenga seguridad. Dios tiene lo mejor para usted. Que la espera que tienen, ese pedido de oración que tiene, no es vano. Que su sacrificio, su entereza por el ministerio, por esta visión que ha puesto en el corazón de los pastores Muñoz, cuando ustedes se hacen uno con esa visión, el Señor los va a prosperar aún más. Y el tiempo del Señor es exacto. Aunque tardare, la promesa de Dios se cumplirá. Y esta palabra creadora de Dios tiene poder. Y esa palabra creadora nos lo ha dado a nosotros, para que nosotros podamos dar, compartir y transformar por medio de la palabra de Dios nuestro entorno. Que sus palabras sean como quien expresa palabra misma de Dios. Que sus palabras sean siempre de bendición. Pongamos en práctica lo que hemos escuchado. Oremos y desatemos una bendición sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos espirituales y físicos, sobre todo nuestro entorno. Con sus palabras, el Señor abre las puertas del cielo. Bendiga en este momento a su esposo, bendiga a su futuro esposo, bendiga a sus padres, bendiga a sus hijos, porque todo lo que maldice queda atado. Su raíz de amargura es extensa, se corrompe, se seca desde el corazón mismo. Pero cuando bendice, cuando pronuncia palabra de Dios, cuando declara su palabra, todo florece, se multiplica, se renueva, prospera. Así que estemos bendiciendo con nuestras palabras. El Señor es bueno y para siempre su misericordia y su promesa se cumplirá. Su promesa se cumplirá. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús bendecimos esta congregación, esta madre espiritual que pusiste en este lugar. La pastora Silvia es mujer, es madre, es esposa, es hija, es ministra. Y por medio de esta mujer, vos bendecís, fructificás este ministerio. Todas las mujeres de esta congregación son renovadas por el Espíritu Santo. Todas las mujeres de esta congregación son medios de bendición, fuente de bendición para las naciones. Todos los varones de este lugar son esos líderes en las familias, en la congregación, necesarios para transformar esta sociedad, nuestro país. Todos juntos trabajamos para el reino, para este reino que se hace presente hoy y aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Un gran aplauso a nuestro Creador. Te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias por tu bondad. Gracias por tu bondad. Muchas gracias. Gracias por haberme escuchado. Voy a estar firmando y sacando unas selfies en la entrada, como
amable. ¿Cuántos se van llenos e inspirados del Señor? Un fuerte aplauso al Señor por esa maravillosa palabra. Gracias, gracias, Pastora Sonia, por bendecirnos tanto. Qué palabra inspiradora, qué tremendo. Uno se va lleno.